Buenas, aquí habla Lalu. Como saben, actualmente en internet, la luz media o material perdido se refiere a todo el contenido que alguna vez estuvo disponible, pero por diferentes motivos y o circunstancias dejaron de estarlo, causando que estos se volvieran inaccesibles. Hoy veremos casos donde algunos videojuegos que aunque exista filmación o datos que corroboran su existir, es imposible de jugarlos de manera original. Así que con todo esto introducido, vamos a ello. Como muchos sabrán, o tal vez no, la Super Famicom o la SNES japonesa llegó a tener un accesorio exclusivo para Japón, el Satellaview. En resumen, era un servicio de juegos vía satelital, donde por una suscripción podías tener acceso a un catálogo de juegos exclusivos, donde la mayoría de estos eran versiones alternativas de juegos ya existentes, pero con ciertas peculiaridades. Porque al ser juegos transmitidos vía radio satelital, tuvieron que adaptarlo para que se pudiera descargar, y lo hicieron dividiéndolo en partes, generalmente eran 4. Estas eran transmitidas de manera diaria o semanal, o sea que en sí no podías tener el juego completo, sino que podías poseer solo una parte o jugar por cierto tiempo. Si quieres jugar otra parte tienes que borrar la anterior sí o sí. Esto debido a que usaban una narración en tiempo real para la experiencia de juego llamada Sound Link. Y como tal, los juegos perdidos de este servicio eran BS Super Mario Collection, parcialmente perdido, que en sí es una versión broadcast del Super Mario All Stars. Este es el juego más simple de todos, debido a que refleja más un port directo de la versión original de Super Mario All Stars, que en sí lo que cambiaba era que el juego tenía agregado nuevas escenas, una Toad House y un mapa del mundo y demás. El juego se compone de 4 semanas, en total que fueron transmitidas en algún punto de 1997, y en orden contiene lo siguiente: que la semana 1 era el primer Mario Bros del mundo 1 al 5, semana 2 Mario 3 del mundo 1 al 5, semana 3 Mario 3 del mundo 4 y 6 y semana 4 Mario Bros de los levels del mundo 1 al 5. Actualmente lo único que se tiene jugable es la semana 3, sin rastro de las otras 3 semanas. Curiosamente en esta versión no hay rastro del Super Mario Bros. USA, o mejor dicho la versión que llegó de América localizada de Doki Doki Panic. BS Fire Emblem Archanea Saga, que está parcialmente perdido, o también conocido como BS Fire Emblem para los fanáticos, es un juego Sound Link de 4 episodios que consta de mapas originales que sirven como precuela del videojuego Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light. Sin duda, creo que es el caso más interesante de estos juegos de Satellaview, que literalmente es un juego que precede el primer Fire Emblem, usado el mismo motor del Mystery of the Emblem, y fue transmitido de la siguiente manera. Lo curioso es que la forma de completar los capítulos era muy peculiar. En vez de tener que ir a una serie de castillos para conquistarlos, como en todo Fire Emblem, en este había que sobrevivir la mayor cantidad de tiempo mientras acumulabas puntos. Esto haría que al finalizar la transmisión te enviaran un código que debías enviar a Giga, una empresa que co-desarrolló el Satellaview, antes de una cierta fecha. Lamentablemente se desconoce el motivo de estos códigos o su uso, y debido a la forma que usaba el Sound Link, este juego es literalmente imposible de experimentar de manera original mediante una ROM, por ende esto se considera parcialmente perdido, aunque gracias al remake que tuvo Mystery of the Emblem en Nintendo DS, se lanzó la Archanea Saga como un contenido extra del juego, por ende la pérdida no fue total. Actualmente lo único que existe de este juego son gameplays grabados en vivo, que fueron comparados con la versión de Nintendo DS para ver cuáles eran las diferencias. BS Bokuhou Monogatari se basó en un juego de cartucho existente para Super Famicom llamado Bokuhou Monogatari Farm Story, que finalmente se lanzó en otras regiones bajo el nombre de Harvest Moon. La diferencia era que el jugador no puede salir de la granja e ir a la ciudad. El jugador también comienza en verano, en lugar de primavera como el juego normal, con un conjunto de herramientas de oro e infinitas semillas, de maíz y tomate. Tampoco hay ganado, no hay uso del dinero y no hay sistema demonio, debido a la mencionada falta de poder ir a la ciudad. A medida que pasa el tiempo se producen eventos preestablecidos, como lluvias y cambios estacionales.
El juego fue transmitido de la siguiente forma: episodio 1, 2 de septiembre hasta el 6 de septiembre, episodio 2, 9 de septiembre hasta el 13 de septiembre, episodio 3, 16 de septiembre hasta el 20 de septiembre y episodio 4, 23 de septiembre hasta el 27 de septiembre, todo esto en el año 1996. Y también curiosamente este juego se repitió en las transmisiones del 4 de noviembre de 1996 al 30 de noviembre de 1996. Al final este juego fue recuperado el 17 de septiembre de 2018 gracias al blog Satellablog. De alguna manera lograron volcar el contenido del cartucho, pero tan solo del episodio 2 y 4, estando aún perdidos los episodios 1 y 3. Y el último de todos estos juegos de la Satellaview, el BS The Legend of Zelda. BS The Legend of Zelda en sí fue un remake en 16 bits del primer Zelda de la NES, desarrollado directamente por Nintendo. La jugabilidad del juego es idéntica al juego de NES. Las diferencias más importantes que tiene este juego es que en vez de controlar a Link, llegas a controlar a lo que el juego denomina el héroe de la luz, que en síntesis era un avatar que usaba el sistema de cuentas de Satellaview. Si elegías al hombre, en esta partida usarías una gorra, pero si elegías ser mujer, tenías un cabello rojo. Se nota aquí en los sprites. Sin embargo, lo que más cambia es el diseño de las mazmorras, que es totalmente diferente a la versión de NES. Nada más que en ciertas horas recibías un bufeo de estadísticas en tu personaje. Es debido a que al usar Sound Link, el juego solo te dejaba jugar una hora a la semana para terminar 2 mazmorras. El juego solo se podía jugar desde 5 pm hasta las 7 pm en los siguientes periodos: 6 de agosto, 13 de agosto, 20 de agosto, 27 de agosto de 1995. También hubo repeticiones. Desde el 3 de septiembre hasta el 5 de noviembre de 1995 se repitió la semana 1 y 3. Por alguna extraña razón, la última semana se transmitió del 1 de enero de 1997 al 4 de enero de 1997. Lo único recuperado es la ROM de la semana 3, por lo tanto está incompleto. Sin embargo, mediante el uso de videos del juego del periodo de transmisión, los fanáticos han podido recrear la última semana del juego, pero obviamente sin elementos de tiempo, narración y historia, más como un ROM hack. Y con esto terminamos la sección del Satellaview. Sonic Anniversary o el Sonic Generations para PSP. Como ya comenté en el video más visto del canal, o bueno, al menos hasta ahora este juego era básicamente un port de Sonic Generations para PSP. La diferencia es que en lugar de los modelados 3D que vimos en la versión de Nintendo 3DS, aquí se utilizarían sprites parecidos a los de Sonic 4. Lo único que existe de este título es un disco debug que contenía el juego, que lamentablemente debido a su mal cuidado está dañado, incluso roto. Sin embargo, gracias al foro SWAT City se lograron rescatar al menos algo, que sería el logo del juego, el sprite de la interfaz de los botones, un par de menús debug y un pequeño escenario con vegetación, que podríamos asumir que es Mushroom Hill de Sonic 3. Y hablando de Sonic 4, Sonic 4 Episodio 3. Como muchos saben, muy recientemente se descubrió algo impactante. En la beta de Sonic 4 Episodio 2, específicamente en la versión de 2 meses antes del lanzamiento, se descubrió que al completar el juego, en esta versión te tiraba algo muy revelador. Quienes jugaron la versión final de Sonic 4 Episodio 2 sabrán que después de que Sonic y Tails derrotan al jefe final, ellos llegan a desactivar el Dead Egg MK2, solo que en esta versión es diferente, porque vemos una cinemática donde este se reactiva gracias a la Esmeralda Maestra, donde vemos a Knuckles observándola. Y ahí es como el juego acabaría con un clásico To Be Continue. Lo más probable es que, considerando que cada episodio tardaba 2 años en desarrollarse, el episodio 3 iba a ser la forma de lanzar un Sonic muy pronto para las nuevas plataformas de PS4, Wii U y Xbox One. Sin embargo, seguramente entre esos 2 meses de la beta y la versión final decidieron cancelarlo, probablemente debido al daño que el episodio 1 causó a la reputación de estos juegos, volviéndolos inviables porque el público no mostraba mucho interés en ese tiempo. The Dragon King The Fighting Game, o el prototipo de Smash 64. Este sí que es súper interesante. Cuando se desarrolló Smash Bros. Por primera vez, la idea original de Masahiro Sakurai era que unos peleadores genéricos protagonizaran el juego sin una identidad aparente. Esta propuesta fue presentada a Nintendo, quienes vieron el juego como una idea muy buena.
Sin embargo, Nintendo sugirió que para que el juego amarrara, le pusieran personajes de Nintendo. De este prototipo solo existían capturas de pantalla y menciones en revistas, que eran lo único que se conocía del juego, hasta que Sakurai, como el crack que es, en un video de su canal donde analiza videojuegos, habló sobre los orígenes de Smash y de la nada reveló el prototipo del juego. Sin duda una bestialidad de información, porque este es el único metraje que existe del juego siendo jugado. Concuerdo con todo lo visto en las capturas. Lo único malo es que tal vez esa copia sea la única que exista actualmente, donde seguramente Sakurai la tiene guardada en su casa, pero no puede liberarla por cuestiones legales. Por ende, esto es totalmente imposible de recuperar en un estado jugable, a menos que Nintendo lo incluya en forma de easter egg en un siguiente Smash o algo parecido. Pero es bueno saber de que el prototipo sí llegó a existir jugablemente. Y bueno, para este último punto usaré la voz chat del locuendo. Mortal Kombat Nitro. En sí, Mortal Kombat Nitro fue una versión mejorada y sin censura del Mortal Kombat para Super Nintendo. Los primeros indicios de este juego se dieron por uno de los creadores de Mortal Kombat, Ed Boon, que el 27 de agosto de 2010 dio la info de que se estaba desarrollando una versión mejorada de Mortal Kombat, aunque esto se canceló cuando salieron planes para el segundo juego. Así existen documentos que describían los cambios del mismo, más unos cartuchos que supuestamente tenía el juego. Hasta que el 10 de marzo de 2025, gracias al youtuber Tabmog99 y a James Fink, trabajador de Acclaim Entertainment involucrado en títulos de la compañía, incluidos el mismo Mortal Kombat. Y en su video podemos ver como una versión inédita de la versión Nitro que tiene cambios que coinciden con los detalles en los documentos que vieron hace unos momentos, especialmente con la que tiene que ver de mostrar las versiones sin censura de los fatalities de Hon Mikeichi Keino, además de tener muchísimos glitches, especialmente aquellos que bloqueaban el juego. Sin duda este es un caso muy interesante, debido a que se pensaba que esto solo había llegado a fase planeación y por suerte si se avanzó algo jugable. Y bueno, con esto terminamos, vamos a la parte de la conclusión del video. En conclusión, podríamos determinar que los videojuegos es la lost media más complicada de recuperar. Digo que no solo basta con verlo en video, sino que literalmente hay que recuperar la forma jugable de este. Pero debido a las circunstancias, esto es bastante poco posible. Pues sinceramente es lo interesante de estos temas. Debido a que al ser videojuegos, sí o sí requieren una recuperación de lo que era jugable. O si no, no se puede considerar que fue encontrado. Por eso este tema es tan interesante. Y vieron estos juegos porque siento de que no dan para un video propio, pues no dejan de ser temas interesantes. Bueno, con todo esto dicho, este fue Lalo y nos vemos en el próximo video. Y recuerden suscribirse si les gusta mi contenido.